Muchas gracias, Daniel. Muy bien, muy interesante y muy bien planteada la metáfora. Creo que la has desarrollado muy claramente, ¿no? Uno podía sospechar, intuir de qué iba la metáfora, pero creo que los datos la han ilustrado bien. Una de las razones que también que me parece especialmente interesante conversar contigo es que creo que tienes una perspectiva bastante única como un congresista nuevo que has tenido, que has entrado en política probablemente en el año más raro y más crítico de la historia del Perú reciente, ¿no? Por la pandemia y por la inestabilidad política, porque además por el contexto en el que se han dado los acontecimientos nacionales del último año y del periodo en que has sido congresista. Y el hecho de que plantees tus ideas así bastante cuestionando conceptos así fundacionales como democracia, como república, me parece que obviamente has entrado también con un ánimo bastante cuestionador de lo que significa el Perú. ¿Cómo, en este año, qué sientes que has aprendido de esta democracia peruana? Digamos, ¿cómo te ha cambiado la percepción de estos conceptos? Eh, eh, ¿Crees que tienen arreglo desde adentro del sistema? ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Cómo ha cambiado? Digamos, has estado ligado a la política como asesor, como consultor, pero ahora como congresista me imagino que tienes una perspectiva insider distinta. ¿Qué, ¿Qué podrías decir sobre esto? A ver, lo primero, la fragilidad de los estados, ¿no? Y eso no solamente en este año, sino ya desde el año pasado, cuando he sido asesor en algún momento de un primer ministro también, y yo sumaría esa experiencia con esta, porque he estado en Ejecutivo y en Congreso en estos últimos años. Y en el Ejecutivo asesorando a un primer ministro que supuestamente no, digamos, estás encima de todo, o sea, viendo todas las cosas que funcionan y las que no, y en el Congreso desde adentro. Entonces, mi conclusión después de sumar estas dos experiencias es, o sea, sobre el primer punto, es que los estados son muy frágiles. Uno ve el palacio gubernamental, que es imponente y es enorme, y uno dice, wow, ¿no? Yo lo veía antes y decía, ¿qué pasará allá adentro? ¿No? ¿Cómo será el gobierno? ¿No? Es una pared de papel el palacio del gobierno. En realidad, tú necesitas con un par de errores gubernamentales se cae todo y entra hasta el corazón, y lo he visto hasta literalmente, la protesta entra hasta el corazón de Palacio con mucha facilidad, ¿no? Y la estabilidad es mínima, ¿no? La estabilidad de un gobierno es mínima. Yo en algún momento pensaba, entre que en broma y en serio, en momentos de crisis que uno a veces bromea para sobrevivir el estado de ánimo, decía, oye, pero qué fácil de crear un Estado. Necesitábamos solamente un grupo de gente, una forma de intercambio, una forma de organización que nosotros decidamos y un pedazo de territorio. Bueno, genial, lo haré pues con un grupito de gente y nos iremos pues a algún lugar a tener nuestra forma de nación. Y empezaba a explorar y veía que en distintos lugares del mundo ya habían distintos grupos que se habían organizado igual y decía, ah, genial, obviamente ya lo pensaron antes que yo. No necesita muchos elementos para tener una forma de gobernarse entre un grupo de gente y tener ¿no? Gestionar el desarrollo en conjunto. Eso es algo primero, ¿no? Cuando vi la fragilidad, ¿no? De los estados y cómo están inventados, ¿no? Alguien me decía alguna vez, los países son básicamente, están formados por las cicatrices de las guerras, y nunca me sonó tan real como eso. En realidad son totalmente arbitrarios, ¿no? La nación aymara dividida entre Perú y Bolivia, o sea, ¿qué es eso? Bueno, no me voy a ir por las ramas. Lo segundo es que una persona no arregla nada. Tú puedes tener un buen dirigente, un buen presidente, un buen ministro, y eso no arregla nada, porque tú necesitas esto es como una cascada, ¿no? Que tiene que ir, una decisión tiene que ir aterrizando y tiene que ir hasta que llega al lugar donde tiene que implementarse. Y en el segundo paso, muchas veces en el tercero, a veces en el cuarto, en el mejor de los casos, se termina. Es como el teléfono malogrado, ¿no? Como ese juego donde tú le dices algo al del costado, ese le repite al del otro costado, y al final lo que dice el último no tiene nada que ver con lo que dijo el primero. Eso sucede en el gobierno todo el tiempo. Entonces he estado en muchas sesiones del Consejo de Ministros, donde veo unas decisiones fantásticas que toman, y he dicho, esto acá no se va a ejecutar nunca. Y ellos se van felices a almorzar, dándose pues palmadas en los hombros por la decisión que han tomado, pero ninguno de estos señores se va a hacerle supervisión al siguiente y al siguiente y al siguiente, que creo que es lo que se necesita en este momento, ¿no? Cuando tú tienes un hijo chico, por poner una analogía,
tú lo sigues hasta el final de las acciones, ¿no? Hasta que termina de comer, hasta que se tira el chancho, ¿no? El eructo, ¿no? Entonces tú no, en las decisiones gubernamentales muchas veces se deciden y se acabó. Y con eso, mágicamente, todo va a funcionar en el país. No funciona así. Por eso la supervisión en cancha es fundamental. Y lo tercero, que eso ya lo sabía desde antes y lo he comprobado acá, que la comunicación es el origen y la solución para mí de casi todos los problemas que tenemos. Es problemas de comunicación, el origen de los conflictos y la solución de ellos, ¿no? Entonces, creo que no me equivoqué al dejar el derecho y al meterme a tratar de ser comunicador, porque creo que por ahí está la solución. En cómo nos comunicamos, en decisiones, en gestiones, todo eso tiene que ver con comunicación y por el momento hay mucho por hacer en ese sentido. Muy bien, eso quizá me lleva a la siguiente pregunta, y además creo que se relaciona con lo que Daniel Tupa, que ha puesto en el chat, y es si la comunicación es una de las principales maneras de ayudar a lidiar con estos problemas que también has planteado y que los otros participantes han planteado. Y como comunicador político, ¿tú cuál crees que sería algo que se podría implementar para lidiar con esto a un nivel más allá de lo individual, ¿no? Más allá del asesoramiento a un candidato? ¿Cómo tiene que cambiar la comunicación política en el Perú o en la democracia peruana para que realmente poder lidiar con los grandes retos de la pandemia y de la crisis institucional en este contexto? Yo creo que lo que tienen que cambiar no son los comunicadores políticos ni la forma como hacen su trabajo, sino los que tienen que cambiar son los políticos y cómo ellos conciben la comunicación. Yo ahorita lo estoy tratando lo estoy haciendo, o sea, yo soy mi tesis, digamos, ¿no? Lo estoy tratando de implementar. Todos los consejos que yo he dado siempre, algunos los estoy utilizando, otros los estoy rompiendo, pero digamos que estoy tratando de vivirlos al día a día, ¿no? Ahora estoy escribiendo algo yo que quiero sacar después de que termine mi experiencia con todos los chismes de este año y medio y mis reflexiones, digamos, para cerrarlo también hasta por salud mental. Y lo que veo es, lo que trato de hacer memoria y mi gestión está totalmente vinculada a la comunicación. Las cosas buenas que hice, las cosas no buenas, o sea, todo lo he tratado por ejemplo, ¿no? Para salirme un rato de mí, yo lo pongo como un ejemplo de políticos. La Junta de Portavoces, que es la Junta del Congreso de la República, donde están un representante de cada partido político. Nosotros nos juntamos una vez por semana y nos ponemos de acuerdo sobre qué proyectos de ley se van a aprobar. Cuando yo llegué a la Junta de Portavoces, mi primera reunión casi me peleo con un congresista, a las manos, a las manos, casi nos agarramos, por las faltas de respeto que sentí sobre mí. ¿Cómo a esa hora la Junta de Portavoces? Nos mandamos hasta stickers chistosos en el chat, en el WhatsApp. Hasta nos reímos y somos opuestos, ¿eh? Y no es y es porque hemos encontrado una forma de ponernos de acuerdo sobre las cosas que eran los cuellos de botella y nos comunicamos de una manera distinta. Y a pesar de que tenemos diferencias y obviamente no es el mundo de la paz y el amor, pues el Congreso claramente, ¿no? Al menos en ese grupo de portavoces hemos encontrado una forma y se acabaron los conflictos entre portavoces. Se acabaron. Y fue por la forma como nos empezamos a comunicar entre nosotros y cómo empezamos a valorar las comunicaciones externas sobre lo que se aprobaba en nuestro Congreso. Entonces, yo sí creo que los que tienen que cambiar ahí la percepción, perdón, somos los políticos y cómo tenemos que volvernos comunicadores. Políticos no comunicadores ya no sirven. Y no me refiero a que estudien comunicación, yo no estudié comunicación, sino que entiendas que tu rol es escuchar, decir, ver, oír, todo eso es comunicación. Y si no entiendes eso y te encierras en tu escritorio a tú legislar porque eres un genio, pues estamos fregados, ¿no? Estamos jodidos. Entonces, esa transformación del político creo que es muy importante. Otra pregunta, el escenario actual, yo creo que quizás es consecuencia, no sé si tú lo ves así, consecuencia de la pandemia, esta segunda vuelta electoral, que ha sido, me parece, particularmente polarizante, ¿no? Siempre hay cierta polarización en época electoral, pero ahora me parece que ha sido una mayor, que ha también desenterrado a antiguos fantasmas de la discusión, de la conversación política en el Perú, ¿no? Se ha polarizado entre blanco y negro, entre izquierda y derecha. Creo que ahora se está filtrando no solamente entre grupos ideológicos o grupos sociales, sino incluso entre las mismas familias, ¿no? Cada vez que me hace recordar mucho a la elección de Argentina de Kirchner con Macri, ¿no? Que
que se cortó la comunicación entre miembros de las mismas familias. ¿Cómo interpretas tú esta polarización y si desde, como un político activo en este momento, ves algún lugar, alguna manera digamos, de convertirla en productiva, de hacerlo mejor de este debate que parece un diálogo de sordos? Sí, me encantaría tener esa solución. Yo lo que tengo más bien es yo sé que estamos sobrediagnosticados, ¿no? Pero mi interpretación de esto es que creo que hasta ahí llego, no llego a la solución. Pero lo que yo veo es que en un momento donde hay tanta información, ¿no? Y mucha de ella falsa, ¿no? Como veíamos pues en este documental que salió hace un tiempo del problema de las redes, el dilema de las redes sociales, ¿no? Cómo una noticia falsa tiene 6 veces más posibilidades de compartirse que una verdadera. Entonces, como estamos plagados de información falsa por todos lados, ya no sabes en qué creer. Entonces, yo creo que la gente ahora cree en la noticia que dice lo que piensa uno y con la que se siente más cómodo, ¿no? Yo veo a mi familia, por ejemplo, unas discusiones que tengo con mi padre, por ejemplo, ¿no? Sobre el comunismo o no, sobre el terrorismo o no, sobre si una noticia es real o no. Y muchas veces no es suficiente con informarle a alguien por qué esto no es real. Y lo he comprobado con alguien tan cercano como mi padre, ¿no? Que obviamente no tiene elementos para cuestionar que yo le esté mintiendo, no. Nosotros no nos mentimos nunca. Entonces, si ni siquiera mi padre me cree del todo cuando yo le aclaro una fake news, ¿por dónde empezamos? Ni siquiera él. ¿No? Entonces, o mi madre que da la vida por mí, muchas veces no terminamos de entendernos sobre cuestiones básicas de la polarización actual. Entonces, yo no sé a dónde, cómo empezar, ¿no? Yo no sé encontrar ni siquiera el camino en mi familia, es cambiar de tema. Entonces, si no lo sabemos resolver en nuestras familias, ¿dónde lo resolvemos? ¿No? Tal vez el reto está en cómo resolverlo en nuestras familias y de repente a partir de eso encontrar caminos. Pero yo todavía no tengo la respuesta. ¿Y tú cómo interpretas esta polarización actual? O sea, ¿crees que es un resultado de la pandemia o crees que es un resultado de 200 años de la República? Yo creo que se han mezclado 200 años de la no república eh, con, con, eh, con una pandemia en la que estamos en un estado de guerra, ¿no? Una sensación de guerra en la que si es que se me acerca alguien mucho, ya, o alguien está sin mascarilla pasando a mi costado, es casi el enemigo, está poniendo en riesgo mi vida, donde ya se me murieron 2 amigos menores que yo, donde ya, no sé, ya no has tocado a tus padres en año y medio, ¿no? Y cosas así, ¿no? Yo creo que ya esas carencias emocionales, emotivas que tenemos dentro, eh, sumados a los 200 años de la no república, es como basta, suficiente, ¿no? Y ya no te voy a escuchar más. Mira lo que pasa en Colombia, ¿no? En Colombia, y no es un gobierno socialista, todo lo contrario, estamos viendo la represión que ya no aguanta la gente. Lo mismo pasó en Perú en noviembre, lo mismo pasó en Chile antes. Entonces, siento que las inequidades sumadas a este estado emocional, emotivo de guerra, donde mueres y donde no hay una luz al final del túnel más que una vacuna que manejan las grandes industrias o las grandes potencias, eh, hay una olla a presión muy fuerte, ¿no? Por eso a mí me preocupa tanto las dos opciones que tenemos al frente esta era una elección para moderados, pues, pero no justamente todo lo contrario a lo que la gente hubiera elegido. Ninguna persona quería un moderado, querían en los extremos. Mira Chile acaba de ganar el Partido Comunista, en un montón de lugares ha ganado Santiago el Partido Comunista, que se llama Partido Comunista y que tiene una hoz y martillo en su símbolo, ¿no? Entonces, ya la gente creo que no quiere moderación, se ha cansado, ha dejado de creer en la moderación y ahora más bien quiere una solución de uno de los dos lados, pero el que sea. Ujú. Sí, justo, bueno, de alguna manera abordaste lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque tú eres parte de una generación de políticos jóvenes, de tintes progresistas, ¿no? Y quería preguntarte cuál era tu percepción después de este año en política, de cómo veías el futuro de este tipo de propuestas progresistas en el Perú y en la región, ¿no? A partir de tu experiencia. Por Sí, ejemplo, yo pues creo también teniendo en que consideración lo que acaba de pasar en Chile, ¿no?
En Perú, por ejemplo, siento que en esta elección, por lo menos, hemos fracasado todos los que hemos tenido una bandera progresista porque no hemos sabido conectar con el momento. Justo lo que hablábamos en la pregunta anterior. Estamos en un momento de guerra, de vida o muerte, donde quiero básicamente que me hables de cómo voy a sobrevivir económicamente y cómo va a sobrevivir mi salud y punto. No me importa nada más, no me importa el vecino, no me importa, o sea, los valores del progresismo, la empatía y la responsabilidad, ¿no? Que son la responsabilidad con uno y con los demás, y la empatía, que son los dos grandes valores del progresismo, no son los valores que ahorita el ciudadano asustado, aterrado, porque puede morir y puede quebrar y todo lo que ha hecho en su vida puede fracasar, ¿no? Lo que hizo para que sus hijos tengan una mejor educación, lo que sea. No son los valores que en este momento son más naturales a absorber. Lo que es lo más natural a absorber en este momento, orden, disciplina, valores conservadores. Orden y disciplina, ¿no? Entonces no hemos sabido explicar la importancia de la empatía y la responsabilidad, que son los valores progresistas, en temas importantísimos como la seguridad en este momento, cómo manejar el sistema de salud desde una visión progresista, cómo manejar la economía desde una visión progresista y no una conservadora, porque la conservadora en este momento no va a funcionar, pero ellos se han apropiado de valores como la disciplina, como la vida, como la familia, como el orden, que los han sabido capitalizar muy bien. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no lo hemos hecho bien lingüísticamente, nuestra narrativa no ha sido la correcta, no lo hemos hecho bien. Entonces, sin dejar nuestros valores de lado, más bien potenciándolos, tenemos que entrar en otros campos. Creo que los progresistas tenemos que empezar a hablar de seguridad, de economía, de justicia social en general, no solamente de minorías, también de nuestras minorías, pero tenemos que ampliar nuestro espectro de debate y de discusión. Cada vez que a mí me preguntaban si era progresista o no alguien, me hablaban de derechos LGTB o de alguna otra cosa, de cambio climático o alguna otra cosa que se han sentido muy lejanas en este momento. Creo que sí, más bien para poder justamente pelear por los derechos que nos diferencian, tenemos que entrar a pelearle a los conservadores el campo de los terrenos más amplios. Y eso creo que es lo que se viene por delante. ¿Y qué necesitamos? Liderazgos que lo tengan claro. Bueno, voy a cerrar tomando una pregunta, la última pregunta del chat, que de alguna manera, bueno, la pregunta es bastante específica sobre dice, a veces de terminar la labor como congresista, postularás a algún otro cargo de elección popular, alguna alcaldía. A mí me gustaría más bien plantear también, tomar esa pregunta para emplearla después de un año de ser político nuevo en el Perú, en una de las mayores crisis de, reciente de nuestra historia. Digamos, es la democracia algo que puede resultar atractivo para seguir siendo partícipe de ese sistema. ¿Cómo lo ves? ¿O es algo más bien que te ha empujado a querer cerrar este capítulo? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál ha sido, en base a tu experiencia? Me imagino que algo de traumática ha tenido también. Sí, definitivamente. Es como cuando juegas algún deporte y te golpeas y no te duele nada hasta que termine el partido, ¿no? Porque estás con la adrenalina todavía del momento. Yo me imagino que el 1 de agosto, cuando no tenga nada que hacer y no pueda ayudar a nadie, porque el congresista puede ayudar a un montón de gente con un montón de maneras que ya hablaremos en otra ocasión, y no tenga ninguna capacidad para poder representar y nada, me imagino que caeré, o sea, no sé, con algún tipo de hueco emocional, ¿no? Y vamos a ver cómo lo manejo. Estoy gestionando la manera de no tener un mal 1 de agosto. En eso estoy empezando a pensar en estas semanas, cosa que no he pensado hasta el momento. Creo que ese es mi futuro más inmediato, es el 1 de agosto. ¿Cómo voy a estar ese día y qué voy a hacer al respecto? Pero sobre mi participación en la política, yo creo que si te interesan los asuntos públicos y no eres un delincuente, eh, yo creo que tienes que ser como, nuevamente agarrando la analogía deportiva, tienes que ser como ese suplente del equipo de fútbol que está ahí sentado listo para poder entrar si en el momento que sea necesario. No tienes por qué ser el 10, ni ser el goleador, ni ser el Ronaldo, lo que sea, ni tratar de serlo en todo momento, sino sentarte en la banca y ver cuál es el momento en el que tú puedes ser útil, ¿no? De repente va a haber un momento donde se requiera un perfil como el tuyo, y tienes que estar dispuesto. No creo que un ciudadano
¿no? Que le interesan los asuntos públicos y no es un delincuente, y que no tiene cosas difíciles que esconder porque se las puedan sacar, porque puede ser muy traumático, si tienes esos requisitos, tienes que estar ahí esperando en la banca, listo, ¿no? Y mirando la situación, porque es como la física, es como el juego de la silla, ¿no? Las sillas se llenan al final, y los delincuentes tienen mucho más incentivos para meterse a la política que los que no lo somos, ¿no? Porque a ellos no les importa totalmente su reputación, igual que reputación si no tienen ningún tipo de valor. Entonces, si ya pasaste ese momento, yo ya me bañé en aceite, por ejemplo, con los insultos, si ya pasaste eso, no deberías alejarte mucho, ¿no? Entonces no creo que yo me vaya a alejar mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Daniel. Ha sido genial tenerte en esta presentación. Creo que ha quedado redondo con todo el grupo de presentaciones. Eh, Quiero recordarle a todos que, a los que están presentes y después ya por redes sociales, que este video y todas las presentaciones van a estar disponibles en nuestras plataformas, pero con subtítulos en español y en inglés también, para que pueda ampliarse esta discusión y queden también como registros de un momento muy difícil, particularmente en este caso del Perú, pero que es en un momento global muy difícil, que no creo que, por más que la vacunación siga avanzando, se pueda hablar de una post-pandemia tampoco de manera tan rápida. Así que gracias, Daniel, y espero que tengas un gran 1 de agosto. Eh, y si tienes algo para terminar, antes de cerrar la conexión pública. No, gracias a ti, Paul, por la invitación. Agradecerle a las personas que nos han visto y que nos verán después. Y a todas las personas que les interesan los asuntos públicos, invitarlos nuevamente a que se metan a la política. No pasa nada, mírenme a mí, yo soy un cualquiera y no me ha pasado nada. No estoy muerto, no estoy ultra deprimido, no soy más rico, pero no soy más pobre. Digamos que no me ha pasado nada muy grave más que recibir algunos cuantos de insultos y volverme un poco más resistente a la crítica y más abierto también. Aprendes mucho. Así que sí recomendaría a todas las personas a que entren, no solamente a la política electoral, sino a la gestión pública, porque necesitamos personas, especialmente personas que no quieran entrar a beneficiarse a ellos mismos, sino a hacer servicio de verdad. Ok, muchas gracias. Bueno, de nuevo, Listo. gracias a todos y nos comunicaremos por las redes sociales para avisarles cuando está todo disponible. Gracias. Listo.